sistema de cardio es uno de los más grandes que hay. Si es que no es el más grande, todos los sistemas. Nefro también ahí se dan por todos los canales, todos los transportadores que hay. Para entender cardio, lo más importante que hay que tomar en cuenta primero es la hemodinámica. ¿Ya? Entonces, si tenemos bien la hemodinámica, luego tenemos bien la mecánica cardíaca. Aparte también hay que entender el sistema eléctrico del corazón. Eso es parte. Muy bien. Ahora, ¿qué es la sístole y qué es la diástole? ¿Qué me dice? Facilito. ¿Qué significa telediastólico y telesistólico? Otras preguntas que pueden ser para llenar, ¿eh? Preguntas simples que nosotros nos especializamos. ¿Qué significa tele? ¿Qué significa holo? ¿Qué significa proto? Al principio de la Holo es construcción. todo, tele al final. Holo es todo, tele al final. Entonces, ahora sí entendemos, ¿no? Porque primero hay que entender las palabras. Si no entendemos eso, tampoco va a tener sentido. Volumen sistólico será el volumen que se bota durante la sístole, ¿no? Muy bien. Volumen telediastólico, volumen que está en el corazón al final de la diástole. Tele al final, ¿no? Diástole. Y volumen telesistólico, volumen que queda en el corazón después de la sístole. Tiene bastante sentido. El volumen máximo del corazón, ¿cuál será? ¿El telesistólico o el telediastólico? A ver, doctora. El volumen máximo del corazón que agarrará. Hay que pensarlo, quiero que la razonen. ¿Cuál será el telesistólico o telediastólico? Telediastólico, por supuesto, porque si tengo el ventrículo que tiene sangre, termina la diástole y está bien lleno, gordo de sangre, ¿sí o no? Y más bien cuando termina la sístole, ¿cómo está? Achicado, exprimido. Entonces tiene, ese es el mínimo volumen, el telesistólico, el máximo volumen, el telediastólico. Y ahora la gran pregunta es, ¿cuánto es lo normal de un volumen telediastólico? 120 ml. Un volumen telediastólico 120. Es un rango en realidad, ¿no? Porque no todos los corazones son del mismo tamaño. No todas las personas tienen la misma cantidad de sangre. Puede ser más o menos entre 120, a mí me gusta recordar siempre el 135. El Boron te dice que 150. ¿Ya? Entonces, dependiendo, más o menos, como les digo, va a depender mucho de la altura, el peso, el tamaño del corazón, el grosor del corazón de cada persona, cuánta sangre tengan de por sí. Pero es un buen aproximado. El volumen telesistólico, más o menos, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 60 más o menos, ¿no? 60 mililitros. Muy bien. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando el corazón termina de botar toda la sangre, no termina de botar en realidad toda la sangre. ¿Por qué? Porque queda un poquito. Queda más o menos 60 mililitros. Perfecto. Y cuando se termina de llenar por completo, ¿cuánto de sangre más o menos tiene? Tomemos ese valor solamente para el tema del cálculo. 135. Termina de llenar con 135 mililitros y cuando termine de botar se queda con 60. Si se queda con 60 y tenía 135, ¿cuánto ha botado? Claro, es una resta nada más, ¿no? Agarran el total, 135, menos lo que se quedó, 60, significa que ha botado 75 mililitros. Entonces, ese es el volumen sistólico. El volumen sistólico es el volumen que se terminó botando. Entonces, para hacerlo gráfico, el corazón, bueno, el ventrículo, tenía 135 mililitros cuando se terminó de llenar. Cuando terminó de botar todo, terminó exprimido, solo se quedó con 60 mililitros. Entonces, ¿cuánto ha salido del corazón? 75 mililitros. Este es el volumen sistólico, el volumen de la sístole, el volumen que se botó al contraerse. Este es el volumen con el que se termina de llenar y este es el volumen con el que acaba al botar el volumen sistólico. Cuando nosotros agarramos, si yo quiero preguntarles, chicos, y en cuanto a fracción o porcentaje,
¿Cuánto representa este volumen sistólico del todo? ¿Cómo se llamará eso? Fracción de eyección. Justo elegí esos números porque, de manera bonita, si lo dividen 75 entre 135 les va a salir 0,55 o 55%. Es una fracción de eyección normal. ¿Ok? Hasta ahí, muchachos. ¿Alguna duda con el volumen sistólico, diastólico, telediastólico, telesistólico? Muy bien. Entonces, en el examen se les pueden hacer ese tipo de preguntas, ¿no? Al final de la diástole, el volumen que queda en el corazón recibe el nombre de volumen telediastólico. Muy bien. Eso es terminología. Ahora hablemos un poquito de hemodinámica. ¿Quién conoce al señor Jean, si alguien sabe francés, perdónenme mi francés, Poisson, Jean Poisson, y al señor Georges Ohm? ¿Quién me dice qué tienen que ver el uno con el otro? ¿De la intensidad? No. Tiene física, matemáticas, números. Estos dos señores tuvieron mucho que ver con la hemodinámica. Sin embargo, George Ohm no tanto. George Ohm más con la electrofisiología. Pero vamos a ver por qué tienen en común los dos. Jean Poisson era él era médico. Él era un médico que estaba fascinado con el tema de las tuberías y de cómo fluía el agua. ¿Cuál es el estudio de los fluidos de agua que estudian los ingenieros? Dinámica de fluidos. ¿Qué se llama eso? Hidrodinámica. Entonces nosotros lo hemos plagiado de ahí, hemos agarrado el mismo sistema de tuberías, porque evidentemente, ¿no? Cuando la sangre fluye por los vasos sanguíneos, evidentemente se comportará como cualquier líquido, más o menos así, ¿no? Hay que hacerle ciertos arreglitos ahí. Por eso lo nuestro se llama hemodinámica, por la sangre, ¿no? Este señor no es que era un investigador así famoso para investigar fórmulas. De hecho, él fue el que describió la ley de su nombre, ¿no? De Poisson. ¿Quién me dice cuál es la ley de Poisson? ¿Alguien se sabe? ¿Alguien se sabe la ley de Poisson? Miren, yo pensaba que todos me iban a decir resistencia es igual a 8 por N por L entre pi por radio a la cuarta. Esa es la famosa ecuación de la resistencia, en donde 8 simplemente es una constante. N, ¿qué significa? L significará longitud, N, Radio. viscosidad. Pi también es una constante al igual que el 8, y el R, radio a la cuarta. ¿Qué nos dice esta proporción? Nos dice pues que si es que yo tengo en un tubo mayor resistencia, será inversamente proporcional, mayor radio será inversamente proporcional a la resistencia, ¿verdad? ¿El radio qué es? ¿Qué tan ancho es el tubo? Si el radio del tubo es enorme, la resistencia será baja. Tienen que imaginárselo como, ¿han tomado alguna vez un milkshake así o algo en cañita? Cuando toman algo en cañita, literal están usando esta proporción. Si la cañita tiene un diámetro, un radio grande, el agua o el líquido va a poder pasar fácilmente. Por ende, la resistencia va a ser menor. Por eso, a mayor radio, menor resistencia. Muy bien. Y al revés, ¿no? Si el radio es chiquitito, el radio es pequeñito, ¿cómo será la resistencia? Más alta. Muy bien. Ahora, viscosidad. A mayor viscosidad, mayor resistencia. Acuérdense que lo de arriba siempre es directamente proporcional a esto.
mientras que lo de abajo es inversamente proporcional. Lo de abajo, si esto sube, esto baja. Y lo de arriba, si lo de arriba sube, lo de arriba también sube. A mayor viscosidad, mayor resistencia. Claro, tiene mucho sentido. Si ustedes intentan tomar mediante una cañita agua o gaseosa, pasa rápidamente, con baja resistencia. Pero si intentan tomar miel o algo muy viscoso, como un milkshake, por ejemplo, pucha, que se demora en subirse, ¿no? Porque hay más resistencia. A mayor viscosidad, mayor resistencia. Y mayor longitud, mayor resistencia. ¿Tiene sentido, pues, no? Una cosa es tener un tubo así y otra cosa es tener un tubo así, ¿no? Mientras más largo sea, mayor fricción va a haber, mayor resistencia va a haber. ¿Tiene sentido esa parte? En el cuerpo humano, nosotros, ¿con cuáles de estas variables trabajamos? Por ejemplo, en los vasos sanguíneos. Trabajamos con el radio, por supuesto, mediante la vasodilatación y la vasoconstricción. Cuando hacemos vasodilatación, ¿qué pasa con el radio? Aumenta. Por ende, disminuye la resistencia. Y cuando hacemos vasoconstricción, ¿qué pasa con el radio? Disminuye. Y por ende, la resistencia aumenta. Muy bien. ¿Podemos modificar la viscosidad? Sí, pero no constantemente, ¿no? Por ejemplo, en casos de policitemia, la viscosidad sanguínea aumenta, por ende la resistencia también aumentaría. ¿Y la viscosidad también podrá disminuir? En hemato, que hemos visto ahorita, ¿no? Casos de anemia, por ejemplo. Muy bien, por eso es que existe el famoso soplo anémico, porque la sangre fluye tan rápido, con tan baja resistencia, que se pueden ocultar soplos cardíacos en algunos anémicos. Longitud, ¿podremos manejar la longitud de los vasos? No, la longitud de los vasos no se puede. Ya, muy bien. Dicho sea el paso, la ley de Poiseuille, o sea que no siempre estoy mal pronunciando su nombre del señor, la que todo el mundo conoce es esa, la que les he dado, ¿no? R por 8 por N por L entre pi por radio a la cuarta, eso es lo que tiene que saber de memoria, ¿ya? En realidad la ley de Poiseuille, no sé si también han visto esta fórmula de acá, flujo es igual a presión entre resistencia. ¿Han visto esa? Que a mayor presión, mayor flujo. A mayor resistencia, menor flujo. Acuérdense que esto es inversamente siempre. A mayor resistencia, menor flujo, ¿verdad? Esta en realidad es la verdadera ley de Poiseuille. La verdadera ley de Poiseuille está escrita con flujo. Flujo es igual a P por pi por radio a la cuarta entre 8 por N por L. Si ustedes terminan reorganizando esto, les va a salir esto. Solo que les va a salir así, ¿no? 8 por N por L es igual a presión entre flujo entre pi por radio a la cuarta. ¿Qué pasó? ¿Ese número? ¿Ese sonido? Pi por P, presión entre flujo, ¿verdad? ¿Y presión entre flujo qué cosa es? R. Sí, R, pues una resistencia. De ahí es donde nace la famosa fórmula esa. La fórmula original, la verdadera ley, es esta de acá. Esta nada más es una derivación del otro. ¿Ya? Todas las tres están relacionadas. Ok. Y de ahí, ¿qué tiene que ver esto? ¿No? A veces también en los libros te hablan. Presión arterial media es igual a flujo por radio, por resistencia. Que básicamente es esta misma fórmula, ¿no? Presión es igual a flujo por resistencia. ¿Qué tiene que ver esta fórmula de Poiseuille con la de George Ohm? George Ohm era un alemán, él era un profesor, de hecho, el famoso creador de la ley de Ohm, que hizo una ley análoga en otra parte del mundo, porque él era alemán. Su fórmula era, ¿qué cosa era? Corriente es igual por voltaje por resistencia. Esta seguramente la han visto en neuroficio. Entonces vemos que casi que son lo mismo, ¿no? Presión es equivalente a corriente, diferencial de corriente. Flujo va a ser el voltaje y los dos tienen resistencia. Expresan una idea muy similar.
lo muy interesante es que fueron creados en dos lugares del mundo diferentes, uno en Francia y otro en Alemania, en momentos diferentes, que ni siquiera, para que vean, ¿no?, cómo funciona la ciencia. Si uno tiene una idea correcta, va a ser correcta en donde sea que la vea. Ok, hasta ahí. ¿Alguna duda con respecto a la hemodinámica? De acá podemos sacar un montón de preguntas, ¿no? De acá podemos sacar preguntas del flujo, preguntas de la presión, del voltaje, de corriente, resistencia. Eso no, eso podríamos en euro, pero al menos acá sí, ¿no? Todas las preguntas que podamos hacer de casos clínicos puedan estar relacionadas a esto. Ok, y nosotros cuando medimos la presión también hay un concepto que se llama la presión arterial media, ¿verdad? La presión arterial media básicamente es aquella presión, como dice, es una especie ¿cómo dice? ¿No? De media o una especie de, ¿cuántas palabras se me dio ahorita? Se me dio la palabra. Pero la calculamos de esta manera: 2 entre 3, 2 tercios de la diástole más 1 tercio de la sístole. ¿Por qué es eso? ¿Por qué le damos 2 tercios a la diástole y solo 1 tercio a la sístole? Por el ciclo cardíaco y la duración. ¿Cuál dura más, la sístole o la diástole? La diástole dura más. La diástole, muy bien, la diástole es la que dura más. Por eso que le damos esta cantidad de tiempo a la diástole y a la sístole. Muy bien. Cuando nosotros le medimos la presión arterial a un paciente, para empezar, ¿cómo le miden? ¿Con la campana o el diafragma? ¿Con el diafragma? Los ruidos, ¿qué se escucha con el diafragma? ¿Los ruidos graves o los ruidos agudos? ¿Qué se escucha con la campana? Los graves se escuchan con la campana. Y con el diafragma los ruidos más agudos. Entonces, la presión arterial que vamos a escuchar, los ruidos de Korotov, que son ruidos graves, ¿qué usaremos? ¿La campana o el diafragma? La campana, pues. En realidad, por lo que me dijeron diafragma, tienen algo de razón, porque hoy en día ya por un tema de simplicidad se puede usar el diafragma también. Pero si quieren ser fisiológicamente coherentes, usarían la campana. ¿Ya? En realidad es por lo que tenga más fácil. En realidad hoy en día los estetoscopios se escuchan súper bien con ambos, así que no hay tanto problema. Pero esa era la razón semiológica por la que decía antes. ¿Qué son los ruidos de Korotov? Los ruidos que hacemos cuando medimos la presión, cuando miden la presión a sus pacientes. El cierre de la válvula, dice el doctor. ¿Cómo? Cierre de la diástole del dicho. ¿Alguien más tiene una idea, muchachos? Lo que escuchamos con los ruidos Korotov, tanto el 1 como el 5, escuchamos turbulencia, muchachos. Escuchamos turbulencia. Y la turbulencia en realidad se puede calcular incluso, ¿no?, con el número de Reynolds. Que por eso ya se lo dejo con ustedes. Nosotros, cuando estamos midiéndole la presión a alguien, ¿qué hacemos? O imaginemos que este paciente tiene una presión de 120 sobre 80 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces nosotros auscultamos, ¿verdad? Auscultamos, insuflamos, siempre auscultamos. ¿Cómo sabemos hasta dónde yo tengo que insuflar? ¿Hasta qué? ¿Cómo? No escucho a nadie. Muchachos, ¿no saben tomar la presión? ¿Pulso? ¿Qué pulso? ¿Radial, braquial, femoral? El pulso radial, muy bien, doctor. O sea, se insufla hasta perder el pulso radial, ya no palpar el pulso radial. Y después insufla 30 milímetros de mercurio más. Vamos a terminar insuflando hasta 150. Muy bien. Como en 150 significa que ya hemos colapsado la arteria braquial, no va a pasar nada de flujo, ¿verdad? Ni bien se abra, que debería abrir, si este paciente tiene una sistólica en 120, significa que la presión
que está enviando el corazón, la más fuerte que tenga, que es durante la sístole, va a ser igual a la del esfingomanómetro, que sería 120. Y es por eso que en ese momento, cuando el esfingomanómetro marque 120, va a empezar a pasar sangre. Y eso genera un flujo turbulento. Y eso es lo que escuchamos, el flujo turbulento de la sangre, por otro 1. Y no es que dejamos de escuchar, por si acaso, ¿ah? Todos los que han medido la presión saben, se sigue escuchando. Siguen escuchando, siguen escuchando, siguen escuchando. 120, 110, 100, 90, 85, 86, 82. ¿Y qué pasa cuando llegamos a la presión diastólica, a la presión mínima? Dejamos de escuchar un flujo turbulento y empieza a pasar un flujo laminar. Y eso no se escucha. Y ese es, por eso decimos, cuando escuchas el último ruido, ese es el córtico 5. Y esa es la presión diastólica. Entonces, ya saben, les podemos preguntar eso también. ¿Qué se escucha? ¿Qué es lo que escuchamos cuando tomamos la presión? El flujo, la turbulencia lo escucha. Ok. Hasta ahí, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? Muy bien. ¿Quién me dice en qué consiste esa gráfica? Esa curva. Hay otra ley que está implícita ahí. Esta ley dice que cuando expandimos más el ventrículo, lo llenamos más de sangre, más fuerte se va a contraer. La ley de Frank-Starling. Muy bien. La ley de Frank-Starling. Es bien simple, ¿no? Si se imaginan el ventrículo como una especie de globo, si lo llenan bastante y luego cuando se contraiga, va a contraerse con mayor fuerza. Ok. Entonces, sería un buen momento para hablar de precarga y de poscarga. Entonces, ¿qué es la precarga? El grado de estiramiento del ventrículo. Ya. Otra definición de precarga. Llenado del ventrículo. O sea, cuando estoy llenando el ventrículo, esa es la precarga. ¿Cómo? Cuando termine el llenado, cada vez nos vamos acercando más. ¿Alguna otra definición que tengan de precarga? Y ahí sería la pregunta, ¿no? La pregunta natural. ¿Qué es una carga? ¿Qué pasa cuando cargamos algo, no? Es básicamente una... Claro, es una fuerza al final, ¿no? Una fuerza es cualquier jale o empuje. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando aplican cualquier tipo de fuerza, solamente pueden hacer dos cosas. O bien empujan, o bien jalan. No hay nada más. Para cualquier cosa que ustedes tengan fuerza. ¿Ya? Esta precarga será básicamente la fuerza, la que tiene que vencer el ventrículo antes de la sístole. Y poscarga durante la sístole o después de la sístole. Entonces, ¿con qué fuerza se tiene tiene que combatir el ventrículo antes de la sístole? Con la precarga, ¿no? Antes de la sístole, la precarga. ¿Quién le genera esa resistencia, esa fuerza? Como me he dicho, el llenado ventricular. ¿Qué se opone a que el ventrículo se contraiga antes de la sístole? Toda la sangre que está adentro del ventrículo, ¿verdad? Mientras más lo llene, más fuerza va a tener que hacer. Por eso decimos que mientras más llenado hay más precarga. Mientras más volumen de sangre hay, mientras más volumen telediastólico hay más precarga. Por eso, en muchos libros y en muchos lugares siempre van a haber casi equivalencias, ¿no? Precarga con volumen telediastólico. Precarga con retorno venoso. Siempre hablan así, son casi que equivalencias, porque al final lo que te están dictando es el mismo concepto. ¿Ya? Esa es la precarga. Y la poscarga. La fuerza de la que tiene que vencer. Ahora, una vez que el ventrículo se está contrayendo, ¿qué cosa tiene que vencer el ventrículo?
La resistencia. la La resistencia de Muy la bien, una, acaba de decir el doctor, la válvula aórtica. Tiene que poder vencer la resistencia, tiene que poder abrirla para que la sangre pueda salir. Entonces, si yo tengo una estenosis aórtica, ¿habrá más poscarga? Por supuesto, claro, porque la puerta ahora es más estrecha, yo no puedo abrirla tan fácilmente. Y muchachos, atrás de la válvula aórtica, ¿qué cosa hay? Músculo. A ver. Ventrículo. Acá está el ventrículo. Muy bien. Acá estaría la válvula aórtica. Y ahí está la aorta, ¿verdad? Acá, ¿qué hay? ¿Qué hay atrás? Si la válvula aórtica es un techo, ¿qué hay encima del techo? sangre. Estamos ahorita dentro del ventrículo. Este techo es la válvula aórtica. ¿Qué hay arriba del techo? Sangre. Claro, cayó de la obra. ¿Y hay, qué cosa hay? Pues que adentro es campo. Hay sangre. Sangre, muchachos, sangre. Arriba del techo, arriba de la válvula aórtica, hay sangre. La aorta está llena de sangre, pues. ¿No o no? Todo esto, claro, acá está el callado de la aorta, muy bien, pero encima de este techo, este es el techo. ¿Qué hay? Pura sangre, pues. Por eso es que toda esa sangre genera también una poscarga. Por ende, si tengo un paciente con una presión arterial elevada, un paciente hipertenso, toda esta sangre está recontra bajo presión, ¿tendremos más poscarga o no? Sí. Por supuesto. Si entienden esto, ya entendieron todo el ciclo cardíaco. Es lo que vamos a ver ahora. Muy bien. ¿Hay alguna duda con eso? Listo. Acá hay una relación que es bonita, ¿no? Esta línea negra es lo normal. Vemos, ¿no? Que si tengo este volumen telediastólico, voy a ponerlo en otro color. Si tengo este volumen telediastólico, si sabemos leer, ¿no? las gráficas XY, tengo un volumen telediastólico, ¿cuánto será mi gasto cardíaco? Así pues, ¿no? Si tengo más volumen telediastólico, tengo más precarga, ¿cuánto será mi gasto cardíaco? Más todavía, ¿no? Por acá más o menos. Llega un punto, obviamente, en donde ya no puedo aumentar más. ¿Qué ocurre si es que estoy con falla cardíaca? Esta misma curva negra ahora es la curva roja. Puedo tener esta misma cantidad de precarga en un corazón normal, tendría este gasto cardíaco. Pero con esta misma precarga, mira cuánto gasto cardíaco tengo en un corazón que falla. Mucho menos, casi la mitad, ¿no? Si no tengo ese gasto cardíaco, significa que el corazón no está botando el volumen sistólico, significa muy probablemente que la sangre está regresando. ¿Y a dónde regresa del ventrículo izquierdo? ¿De dónde vino la sangre que vino del ventrículo izquierdo? El pulmón. ¿De la vena pulmonar? Hasta donde yo sé, la sangre que llega al ventrículo izquierdo viene primero de la aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda, ahora sí de la vena pulmonar. Entonces, regresará a los capilares pulmonares. Por eso están los síntomas izquierdos, ¿no? de la falla cardíaca. La tos, los crepitantes, ¿no? La disnea, ortopnea, el edema pulmonar. Y también, bueno, una curva bonita, normal en azul, cuando estamos en ejercicio. Es normal que la curva aumente cuando estamos ejercitándonos. El ser humano está hecho para ejercitarse. Muy bien. Listo. A ver, ¿quién me puede explicar este gráfico? Le pongo 20 en el... Relación de ciclo cardíaco con la presión. A ver, ¿quién me dice cuáles son las fases del ciclo cardíaco? Llenado capilar rápido, llenado capilar. ¿Cómo, doctor? La despolarización, con la meseta, la repolarización. Muy bien.
bien, usted me está hablando ahí del potencial de acción cardíaca. De eso vamos a hablar después. Eso es la actividad eléctrica que está ocurriendo en el sistema de conducción. Muy bien. En una célula del sistema de conducción. Ahora estamos hablando de más grande, del corazón en sí. El ventrículo izquierdo pasa por ciertas fases. Lleno ventricular rápido. Ya, en orden, ¿cuál sería? ¿Cómo comenzamos? Lleno ventricular. A ver, vamos a ordenarnos. Comenzamos con la diástole, ¿no? Las fases de la diástole. Primero, pues, cada vez que veo un gráfico, este se llama el diagrama de Wiggers, ¿ya? Que básicamente une varias presiones. Une, para empezar, en naranja está la presión auricular izquierda. ¿Sí se logra ver, no? En azul está la presión ventricular izquierda, con azul celeste, ¿no? Y en rojo está la presión de la aorta. Vamos a explicar cada una de las subidas y las bajadas. Luego, las zonas están sombreadas en diferentes colores, ¿no? Por ejemplo, esto púrpura corresponde al llenado ventricular. Muy bien. La diástole. Esto rojo corresponde, esta franjita roja delgadita, corresponde a la contracción isovolúmica o isovolumétrica. Esto de amarillo, o la franja amarilla, corresponde a la fase de eyección ventricular. La fase en verde, la franjita verde chiquita, relajación isovolúmica. Y de nuevo pasamos a lo púrpura, que es el llenado ventricular. Una vez que reconocemos estas partes, hay que ver cuáles son sístole y cuáles son diástole. Las dos sístoles, la sístole, corresponden a estas dos partes: contracción isovolúmica y eyección ventricular. Tiene sentido, contracción, el ventrículo se está contrayendo, entonces estamos en sístole, necesariamente. Eyección ventricular, la sangre está saliendo por el ventrículo. De nuevo, sístole. ¿Ya? Dos partecitas. Y luego, otras dos partes. La relajación isovolúmica ya es diástole. Y el llenado ventricular también es diástole. A algunos autores les gusta separarlo: el llenado ventricular rápido, el llenado ventricular lento. Algunos le dicen diástole temprana, diástole tardía. La cosa es que es la diástole, ¿no? Muy bien, entonces comenzamos con la diástole. Comenzamos con un corazón relajado, llenándose. ¿Qué está pasando? Uno, en esta fase de diástole, en la primera fase de la diástole, si el corazón se está llenando, ¿qué válvulas están abiertas? ¿Qué válvulas están cerradas? Auriculoventriculares abiertas. Auriculoventriculares abiertas. Y las sigmoideas o semilunares cerradas. Y las Sigmoideas. auricopulmonares cerradas. Entonces, las auriculoventriculares abiertas y las semilunares o la aórtico pulmonar cerradas. Muy bien. Entonces, la idea es imaginarnos, ¿no? La aurícula está llegando la sangre de la vena cava, está llegando la sangre de la vena pulmonar, está pasando la sangre de la aurícula, se está llenando y está pasando por las válvulas tricuspidia y mitral, ¿no? Las válvulas, acuérdense que se ven así más o menos. Como están abiertas, la sangre está pasando de la aurícula al ventrículo. Muy bien. Esa es la primera parte. Se llena. Dos. Hay una parte que acá este gráfico no lo considera como parte del ciclo cardíaco, pero en otros libros, por ejemplo el Silverthorne y el Costanzo, sí lo consideran parte del ciclo cardíaco, que es la sístole auricular. Acá el Boron lo considera todo dentro del llenado ventricular y le hace un mini chiquito, ¿no? Sístole auricular. ¿Qué ocurre durante esta diástole también? Ocurre la sístole auricular. ¿Qué significa la sístole auricular? Bueno, básicamente significa que la aurícula se contrae, pues también tiene músculo, entonces también se puede contraer, tiene el derecho a contraerse. Una pregunta: si yo no tengo sístole auricular,
¿podría entrar en falla cardíaca? Sí. No necesariamente. A ver, doctor, ¿por qué no necesariamente? Porque la sesión auricular, por lo que veis, solamente contribuye un 100%, el 20%. Excelente. La sístole auricular, sí es cierto, la aurícula está ahí, está pasando, estamos en la diástole, está llenando, está pasando la sangre de la aurícula al ventrículo, acá, y en el último momento la aurícula hace esto, se exprime, se contrae y bota ese poquito de sangre. Pero esa sangre es más o menos un 20%. Entonces, si yo no hago sístole auricular o la hago mal, como en los pacientes con fibrilación auricular, hemodinámicamente prácticamente que no afecta, ¿no? Obviamente que hay que tratar la fibrilación auricular, el flúor auricular por otros motivos, pero en cuanto no es que me va a faltar sangre porque no hubo esa sístole auricular. ¿Queda claro, no? Muy bien. Ok, entonces, después de la sístole auricular, pasamos a la fase 3. Y verdad, chicos, no se dejen guiar tanto por los números, ¿no? Algunos le dicen la fase 1 diástole, pero podríamos comenzar con la sístole auricular, podríamos comenzar con la contracción isovolúmica, con cualquiera, porque es un ciclo al final. ¿Dónde comienza el círculo? Es un círculo, puede comenzar desde el punto que tú quieras. Ok, entonces fase 3. Terminamos, la aurícula se contrajo, hizo contracción, ¿ya? Botó el poquito de sangre del ventrículo y ahora el ventrículo se va a empezar a contraer. Empieza la sístole. Esta fase se llama la contracción isovolúmica. Y también, ¿qué ocurre acá en la contracción isovolúmica? Algo que nosotros escuchamos. Cero de las válvulas. El primer ruido Ocurre cardíaco. el primer ruido cardíaco, el S1. ¿Y por qué? Yo siempre me preguntaba, ¿no? Decía, pero pucha, ¿por qué? O sea, si el ventrículo se cierra, que de repente por los músculos papilares las válvulas se cierran también, ¿no? ¿Cómo eran? ¿Habrá algún mecanismo? ¿Algunos de ustedes han visto cómo es que se cierran las válvulas auriculoventriculares? Pero los músculos papilares la jalarían abierto, más bien. Con la resistencia. Literal, es algo bien tonto, es algo netamente mecánico, que es algo que tendrían que ver. El ventrículo está así, se empieza a contraer y cuando se contrae hace esto. Se cerraron. O sea, es algo mecánico netamente. Es algo mecánico netamente. Se empieza a contraer y todo esto, chicos, acuérdense que ocurre rapidísimo. Esto no estamos hablando en menos de un segundo. ¿Ya? Es menos de un segundo lo que dura el ciclo cardíaco. Entonces, acuérdense que todas estas fases se han estudiado y se grafican de manera larga, pero todo esto es para un solo ciclo de contracción y relajación. Nosotros hemos visto que el corazón cuando late hace esto, ¿no? Está así. Entonces, eso es un solo ciclo, es todo un ciclo. Muy bien. Entonces, en la contracción isovolúmica, ¿qué ocurre? El corazón se empieza a contraer, eso empuja las válvulas auriculoventriculares, las sube y se cierra. Ahí escuchamos el famoso S1, el primer ruido cardíaco. ¿Y por qué se le llama isovolúmico? ¿Alguien sabe? ¿Cómo que mismo volumen? A ver, explíqueme usted. El ventrículo, ¿saben lo que me dicen? Se está contrayendo, está aumentando la presión dentro del ventrículo, pero el volumen no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque no tiene a dónde ir, pues. Porque ahora la válvula auriculoventricular está cerrada y las válvulas aortopulmonar también están cerradas. Entonces, no importa cuánto el ventrículo se quiera contraer, el volumen no va a cambiar, porque va a seguir ahí, no tiene a dónde ir. Esa es la contracción isovolúmica. Muy bien. Finalmente, pero casi finalmente, llega un momento en donde la presión del ventrículo es tanta que le gana a la presión, a la poscarga, le gana a la presión que ejerce la sangre de la aurícula.
Es como que este salón, que es el ventrículo, y el techo es la válvula aórtica, se empieza a achicar más y más y más y más, tanto que le gana a la sangre que está encima del techo. Abre el techo. Y empezamos la fase de eyección, en donde las válvulas aortopulmonares, la aórtica y la pulmonar, se abren. Las aurículo-ventriculares, ¿cómo están? Siguen cerradas. Y la aórtica pulmonar, abiertas. Y la sangre, obviamente, sale del ventrículo hacia la aorta o hacia la arteria pulmonar. Muy bien. Sale la sangre, chévere, bacán, 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 el corazón se sigue contrayendo, hasta el punto máximo, en donde se queda con un poquito de sangre adentro, que es el volumen sistólico, telesistólico. Y posterior a eso, ya la sangre obviamente sigue fluyendo y el corazón se decide relajar, empieza a relajarse. Ni bien empieza a relajarse, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrirá? Empezamos con la fase relajación isovolúmica. El corazón se empieza a relajar, muchachos, pero ya las, ¿cómo se llama? Las válvulas aortopulmonares se vuelven a cerrar. ¿Ya? Y así es como el corazón se va relajando y no hay ningún lugar donde pueda ir la sangre. Por eso es que decimos que es isovolúmico. ¿Ya? Entonces, otra vez, válvula auriculoventricular cerrada, válvula aortopulmonar cerrada. ¿Y qué más pasa a la hora de cerrar estas válvulas aortopulmonares? El sonido S2, pues. Si el cierre de las válvulas auriculoventriculares es el S1, el cierre de la válvula aórtica y pulmonar será el S2. Siempre acuérdense, cuando abrimos una válvula no debe de haber sonido. Lo que suena es el cerrarla. Cuando abrimos la puerta no debe de sonar. Cuando la tiramos y la cerramos, eso suena. ¿Ya? Entonces acuérdense, la contracción isovolúmica y la relajación isovolúmica es en donde ocurren esos sonidos. Finalmente, el ventrículo se sigue relajando hasta que la presión de la aurícula se equipara con la del ventrículo y permite de nuevo la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Y pasamos otra vez a la diástole. Esto es más o menos una idea de cómo se ha dado para que vean, se imaginen qué es lo que está pasando, pero tiene muchísimo más sentido si lo vemos en el gráfico. Cuando ven el gráfico lo que está ocurriendo, exactamente tiene muchísimo más sentido, así se lo pueden imaginar. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna duda? Vamos a ver ahorita el gráfico. Ya, muy bien. Entonces, lo mismo. Vamos a la primera parte. Diástole. ¿Qué pasa? Me va a ayudar ya, porque no me doy la garganta, le quiero hablar tanto. A ver, doctor. ¿Qué está pasando en toda esta fase con la línea azul y la línea naranja? Solamente en esta fase. Hasta acá nomás. ¿Son iguales? Ya, están iguales. ¿Qué es la línea azul y qué es la línea naranja? La azul es la presión del ventrículo izquierdo. Y la naranja es la presión del aurículo izquierdo. Muy bien. Ambos tienen una presión de ¿cuánto más o menos? De 10 centímetros de mercurio, ¿no? ¿Qué está pasando ahorita? Está pasando la sangre de la aurícula al ventrículo. Está cayendo, se está llenando. Muy bien. Luego pasa esta partecita de acá, que hay como una especie de subida chiquita. ¿Esa qué es? La sístole auricular. ¿Por qué aumentó la presión en la aurícula? Porque se contrajo, porque se ha contraído. Contracción auricular, aumenta la presión de la aurícula. ¿Y por qué también aumentó la presión del ventrículo?
¿También se ha contraído el ventrículo? Porque si la aurícula se ha exprimido, ha botado sangre bruscamente, como que esa sangre choca, ¿no? Rebota en el ventrículo y se siente pues esa mini presión chiquita. Listo. Otra pregunta. ¿Cómo está la presión de la aorta? A ver, doctora, ¿cómo está la presión de la aorta? ¿Qué está pasando en toda esta fase de relajación? Está disminuyendo, ¿no? ¿Por qué está disminuyendo? No hay sangre que esté pasando hacia adelante, ¿no? Solamente es la sangre que ahorita está viajando por el sistema. Muy bien, perfecto. Doctora, ¿qué está usted? Ahora pasamos a la contracción isovolúmica. Muy bien, contracción isovolúmica. Esta partecita nada más. El bronquito. ¿Qué ha pasado acá con la presión del ventrículo izquierdo? Está aumentando. Muy bien. Y acá abajo, ¿qué vemos, doctora? Vemos el volumen del ventrículo. ¿Cuánta sangre hay en el ventrículo? ¿Cuánta sangre tenía al final de la diástole? Acá el bolón te pone 120. Muy bien. Al acabar, al estar en la fase de contracción isovolúmica, ¿cuánto volumen sigue habiendo? Igualito, porque no tiene a dónde ir. Muy bien. ¿Y en qué momento es que se abre la válvula aórtica? En el momento, ¿de dónde a dónde va la presión, muchachos? ¿De más a menos o de menos a más? De menos a más. No, de más a menos. De más a menos. De más a menos, por supuesto. Termodinámica. De más a menos. La presión siempre va de un lugar donde hay más presión a donde hay menos presión. Entonces, ¿por qué es que la presión acá en el ventrículo no abre las válvulas? Porque mira la presión de la aorta. Está muy alta. La presión del ventrículo aumenta más, pero todavía no la vence. Cuando recién pasa este punto, en donde ya el azul le gana o cruza la roja, la aórtica, la presión ventricular le gana la presión aórtica, recién puede abrir la válvula y la sangre puede pasar del ventrículo hacia la aorta. Doctor, pero yo veo que ahora en la fase de eyección, que es todo esto, veo que la presión de la aorta también está aumentando. Por supuesto, pues, porque la sangre está pasando del ventrículo a la aorta. ¿Y qué está pasando en el volumen del ventrículo? Está disminuyendo, obviamente, porque la sangre se está saliendo del ventrículo. Esto solamente es volumen ventricular, ojo. Muy bien. Volumen ventricular. Perfecto. Y, a ver, doctor, ¿cómo te llamas tú? Donnie. Donnie. Muy bien. ¿Por qué es que acá vemos que la presión va bajando? En un primer momento porque como la contracción isovolúmica, entre comillas, genera fuerza, se incrementa y cuando ya cesa esa presión o se cierran las válvulas, comienza a disminuir. Claro, acá todavía, acuérdate que las válvulas no se han cerrado, seguimos en la fase de eyección. Todo esto es fase de eyección. Pero claro, evidentemente, la presión aumenta, pero en un momento empieza a disminuir. ¿Por qué disminuye la presión? Porque la sangre se acaba, pues. Porque en un momento ya no va a haber tanta sangre en el ventrículo izquierdo y ya no le va a llegar tanta sangre de la aurícula a la aorta, perdón. A la aorta. Entonces, la presión empieza a bajar. La presión empieza a bajar. ¿Y qué termina pasando acá? Llega el punto en donde el ventrículo se empieza a relajar. Y cuando se empieza a relajar, la presión del ventrículo baja, mientras que la presión de la aorta se queda alta. Y entonces, ¿qué pasaría si la presión del ventrículo ahora es menos que la presión de la aorta? ¿De dónde a dónde irá la sangre? De la aorta al ventrículo. Claro, de la aorta al ventrículo. ¿Qué va a generar esa sangre que regresa de la aorta al ventrículo? El cierre de la válvula aórtica o pulmonar. Y doctor, yo veo acá que hay como un aumento en la presión de la aorta. ¿Por qué?
se cierra, empuja de nuevo la sangre hacia arriba. Acuérdate que todo esto lo miden tienen sus métodos para medirlo, ¿ya? Pero se ve así. Son como, no son electrodos, no se me dio la palabra ahorita. ¿Catéteres son? No son electrodos, no miden electricidad, pero miden presiones. Ya a veces se me dio la palabra. Es como un tipo de característica. Pero bueno, la presión del ventrículo baja en la contracción isovolúmica. El volumen del ventrículo, esto verde, sigue igual, ¿verdad? Hasta que en un momento, otra vez, se vuelven a abrir la válvula aurículo-ventricular y vuelve a comenzar el llenado. Y por ende, obviamente, ahora sí vemos, ¿no? ¿Por qué es que la presión de la aorta baja? Porque claro, porque de por sí estaba muy alta, entonces baja a lo normal, ¿no? ¿Ya? ¿Que bajará a qué presión? Diastólica, pues, a la presión diastólica de 80. Cuando estuvo en su punto máximo, ¿cuánto era? 120 es una persona óptima, ¿no? La presión óptima, menor a 120, menor a 80. Muy bien, muchachos, ese es el ciclo cardíaco. ¿Alguien tiene alguna duda? Estos son cambios en la presión yugular, que a veces cuesta un poquito entenderlo, pero en realidad son súper fáciles. Ahora que ya tienen claro esto, también va a tener mucho sentido esto. Esta es la presión que se mide en la vena yugular. De nuevo, son los mismos colores, ¿no? Estamos acá en la diástole. ¿Ya? Estamos en la diástole. Esta es la diástole. ¿Ya? La presión va aumentando porque obviamente se va llenando la aurícula junto con el ventrículo. ¿Qué pasa en la onda A? En esta subida de la onda A. ¿Por qué habrá un aumento en la presión de la vena yugular? Significa que la aurícula se ha contraído. Se ha contraído la aurícula y por ende la sangre va a regresar a la vena yugular y por ende aumenta esa presión. Muy bien, porque acuérdense que las venas tienen pulso o no tienen pulso. Sí. ¿Las venas tienen pulso? Las venas no tienen pulso, ¿no? Muy bien. Luego, ¿qué ocurre? Fase de contracción isovolúmica. La presión de la vena yugular no tiene nada que ver ahí. Y otra pregunta, ¿no? ¿A qué se debe esa subida, en esa onda C que se llama? Ese aumento de la presión en la vena yugular. En realidad, ese aumento de la presión en la vena yugular se debe al cierre de las válvulas auriculoventriculares. Doctor, pero usted me ha dicho que el cierre de las válvulas auriculoventriculares es en lo rojo, es en la contracción isovolúmica. Sí, pero la vena yugular está más lejos del corazón, pues. Entonces percibe esa onda, imagínense todo como agua, ¿no? Ondas de agua, llega tarde, pues, entonces ahí recién se capta. Muy bien, contracción, ya listo, fase de eyección, baja la presión hasta su punto más bajo, que es el punto X. Y de nuevo, cuando empieza la relajación isovolúmica, obviamente otra vez la aurícula se va a empezar a llenar, ¿verdad? Entonces permite el llenado auricular y eso aumenta la presión de la vena. Eso es un poco, es low yield como le llaman, no es tan, no lo tienen que memorizar tanto, pero al menos para que tengan en cuenta cómo es que esto arrastra de esto. Entonces ahora que ya se saben el ciclo cardíaco de memoria, ya van a entender este gráfico. Este es el mismo gráfico que le vamos a tomar en sus exámenes. El otro no, sería muy maldito, ¿no? Pero este de acá sí, tranquilamente. Aparte que este de acá no gasta tanta tinta al imprimir el examen. Muy bien. Esta curva y esta área que nos representan dos cosas. Uno, el volumen ventricular izquierdo, y acá la presión del volumen ventricular. Entonces, mientras más para acá yo esté, más volumen. Y mientras más para acá yo esté, más presión. Muy bien, si ya entendieron eso, ya entendieron todo. Comenzamos acá, con 65 mililitros en el ventrículo.
¿qué volumen será ese? Volumen telesistólico, el volumen al final de la sístole, lo mínimo con lo que se queda. Muy bien. Oye, yo veo que pasa de 65 a 70, 75, 80, 85, 90, 100. ¿Qué está pasando con el volumen del ventrículo? ¿Y por qué se está aumentando? Porque se está llenando. Entonces, ¿qué significará? ¿En qué fase estaremos acá? Diástole, pues. Listo. 100, 110, 120, 135. Hasta acá nomás llegó la diástole. ¿Y qué punto, este punto B, así le podemos poner, qué representa? No, la contracción muscular no representa eso. Ese punto nada más específico. No representa un proceso, representa algo en específico. Representa el volumen telediastólico. El punto B representa el volumen telediastólico, pues. Es el volumen en donde acabó la diástole. Ya no avanza más, ya no hay más volumen. Es el volumen telediastólico. Por ende, también representará la precarga. Luego, doctor, yo veo que se queda en 135 mililitros, pero veo que la presión aumenta, 40, 45, 50, 80. ¿Qué está pasando entonces? Si el volumen se queda igual y la presión está aumentando. Contracción isovolumétrica. Contracción isovolumétrica. Esta fase de C a B es la contracción isovolúmica. ¿Bien? No es un punto, se dan cuenta, es un segmento. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿en dónde ocurrirá el primer ruido? ¿En qué punto? En el C. En la B, pues, ¿no? En la B, acá estará ocurriendo el S1. Otra, mira, después pueden sacar 20.000 preguntas, ¿sabes? Le pongo un solo gráfico y se sacan 10 preguntas de las 20 preguntas de su examen. ¿Dónde ocurre el S1? En la B, pues. ¿No? Si sabes que ahí se está llenando y acá la contracción isovolúmica, ahí tiene que estar el S1. Muy bien. Ahora, doctor, yo veo que del punto C a D, ¿qué está pasando? Veo que la presión sigue aumentando. Pero ¿qué está pasando con el volumen? Está disminuyendo porque está pasando de 135 a 130, a 120, a 100. Eyección. Sigue bajando el volumen, pero la presión está aumentando. ¿Qué significa eso? Eyección. Que la presión del ventrículo está aumentando porque se está contrayendo y el volumen está disminuyendo. ¿Por qué? Porque ya está saliendo la sangre del ventrículo. La fase de eyección. Muy bien. Entonces, ¿qué está ocurriendo entre el segmento C y el segmento D? Eyección. Fase de Eyección. Muy bien. Y otra pregunta. Si yo les digo, hay un volumen X que se da entre el segmento D y el segmento C. ¿Cómo se llama ese volumen? El volumen sistólico. Claro, es la resta del volumen telediastólico con el volumen telesistólico. Es el que acá acabó. El systolic value. Luego yo veo, acá la presión estaba por acá, ¿no? Muy bien. Veo que se quedó con este volumen de 65, pero la presión ahora empieza a bajar. Está bajando la presión, pero no cambia el volumen. ¿Qué está pasando? Relajación Isovolumétrica. Muy bien. Y dicho sea de paso, ¿en dónde ocurrió el S2? D. Acá está el S2. Muy bien. Muy bien. Entonces, baja esa relajación isovolúmica y luego otra vez, ¿no? Diástole. ¿Por dónde estará la sístole auricular? Quizás en el punto A, ¿no? Seguramente el punto A', de repente, ¿no? Para que le mande esos últimos mililitros al ventrículo. Normalmente no se pregunta ahí la sístole auricular, ¿por qué? Porque estamos hablando del volumen ventricular izquierdo, pero podemos ponernos ahí un poquito creativos, ¿no? Y podemos deducir en dónde está. Muy bien. Ahora vamos a verlo. Este es el cuadrito que les pongo a mis alumnos de fisiología, de
cuarto ciclo, recién están bebitos, no saben tomar la presión, pero ustedes, alumnos de seminario, ya les ponemos el otro gráfico, ¿no? Que ya implica patologías. Mis alumnitos de fisiología no les voy a meter tantas patologías, ¿no? Ellos recién saben qué es el sodio. Entonces, pero ustedes ya no, ustedes son traumas, ya con medicina interna, ya todo. Entonces, listo. Muchachos, acá vemos el mismo gráfico. Es exactamente el mismo gráfico, solamente que tiene más cositas que parecen marear, pero no se dejen engañar. El gráfico es tal cual así. Es este de acá lo normal. No se ve muy bien por la línea, pero es la línea negra. La línea negra es lo normal, es el mismo gráfico que hemos visto hace un ratito. Entonces, igualito, ¿no? Sí. Y mira, abajo el volumen ventricular izquierdo no se hacen problemas, ya no te ponen números. Nada más te dicen acá, uy, ¿qué parte es esta? End systolic volume, volumen telesistólico. ¿Y qué volumen es este? End diastolic volume, volumen telediastólico. Le han podido haber puesto ahí precarga, ¿no? Muy bien. Incluso casos buenos te marcan, ¿no? Válvula mitral se cierra, válvula auriculoventricular, fase de contracción isovolúmica, válvula aórtica se abre, fase de eyección, válvula aórtica se cierra, fase de relajación isovolúmica, válvula aórtica se abre. Muy bien, es exactamente el mismo gráfico, solo que acá te da algunos cambios. Si yo tengo, muchachos, acá mi gráfico, ¿no? Ese es el gráfico, así se ve, ¿no? ¿Qué pasa si yo aumento la precarga? ¿Qué pasará si es que me inyecto 1 litro de cloruro de sodio a la vena, 2 litros de cloruro de sodio a la vena en 20 minutos? ¿Aumentaré la precarga o no? Por supuesto. Entonces, si ya sabemos que la precarga está por acá, ¿qué pasará? Ahora el volumen se verá así, ¿no? La gráfica. Se irá más para acá. ¿O no? Y por ley de Frank Starling tendrá que ser mayor fuerza de contracción, ¿o no? Muy bien. Se va a ver como la misma gráfica, pero un poco más para acá. Eso, así es como se ve un aumento de la precarga. Muchachos, no se dejen engañar. Habíamos hablado que acá empieza la contracción, la fase de eyección, y acá acaba, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba este volumen? Volumen de eyección Sistólico. sistólico. ¿Y qué pasó con el volumen sistólico acá? Aumentado. Ahí es como se demuestra que la precarga aumenta el volumen sistólico. Con gráficos, ya ni siquiera con palabras. Por eso siempre te ponen acá, ¿no? Aumento de precarga, aumento del volumen sistólico. Sigamos. De nuevo, mi gráfico normal. Ahora, ¿qué pasará si aumento la precarga? La poscarga, perdón. La precarga sigue igual. Pero el problema va a ser que va a poder subir la presión y donde normalmente se abrirían las válvulas auriculoventriculares, no se van a abrir. El ventrículo va a tener que hacer más fuerza para abrirla, para vencer la presión. Y el gráfico se va a terminar viendo así. Doctor, ¿y por qué ahora dura menos? Porque evidentemente el tiempo que se ha demorado en hacer este aumento de presión, nadie se lo va a devolver al corazón. Entonces ya ha perdido tiempo haciendo ese aumento de fuerza para vencer a la válvula aórtica y va a botar toda la sangre que pueda en este tiempo que le queda. Por eso lo que vemos son aumentos de presiones cuando se aumenta la poscarga. Ok. Eso es lo mismo, solamente que para que vean el efecto de la precarga y la poscarga. Lo normal es este marroncito en negro que está al centro. ¿Ya? Cuando la precarga aumenta, aumentamos la precarga y el gráfico se vuelve más gordito. Pero al contrario, ¿no? Si le hacemos un caso de deshidratación o un caso de una hemorragia severa, al contrario, ¿no? La precarga disminuye y se ve de esa manera, en verdadcito. ¿Ya? Esto es lo que pasa cuando hay un aumento de la poscarga.
lo negrito es lo normal. Poscarga aumenta la presión a donde tengo que llegar a subir para abrir las válvulas aórticas, se vuelve más chato. Y si bajo la precarga, la poscarga, al contrario, ¿no? Disminuye. ¿Okay? ¿Cómo nosotros disminuimos, antes de hablar de la poscarga, cómo disminuimos la precarga farmacológicamente? Nitratos, ya. ¿Por qué? Porque los nitratos, ¿qué hacen? Venodilatan. Ya, muy bien, son vasodilatadores. Otra manera de disminuir la precarga. Diuréticos. Haciendo pichi, ¿no? Orinando bastante. Con los diuréticos, boto agua, ya no tengo tanta sangre en mis venas, en mis arterias, por ende tengo una menor precarga. Con una hemorragia severa disminuiría la precarga, si ahorita me arranco el brazo, por supuesto, también bajo mi precarga, es una manera muy ineficiente de hacerlo, pero podría hacerlo, ¿no? ¿Y qué cosas me bajan la poscarga? Porque en realidad, la mayoría de fármacos, cuando hablamos de falla cardíaca, hipertensión, lo que nosotros más bien buscamos es bajar la poscarga, ¿no? ¿Cómo bajamos la poscarga? YECA, los antihipertensivos, ¿verdad? Calcio antagonistas para vasodilatar, para bajar la fuerza de contracción del corazón. ¿Ya? Muy bien. Y los beta-blocs que amplían la diástole, ¿no? El tiempo de... Amplían el tiempo de gasto porque hacen más lento el corazón. ¿Ya? Hacen más lento el corazón. Acuérdense que la mayoría de sistemas que tenemos para regular la presión arterial del ser humano, ¿qué hacen esos sistemas que regulan la presión arterial? Sistema renina-angiotensina, la ADH, el sistema simpático. ¿Qué es lo que tienen en común todos? Aumentan la presión, ¿no? Entonces uno podría decir, oye, ¿por qué el cuerpo humano es tan tonto? ¿Por qué me sube la presión? ¿Por qué busca tantas maneras de subirme la presión? Porque en realidad, históricamente nosotros, nuestro gran problema eran bajadas de presión. Cuando éramos cavernícolas, ¿cuál era nuestro gran problema? Las hemorragias. Nuestro mayor problema era que un tigre diente de sable nos corte el brazo y tengamos que subir la presión automáticamente. No teníamos problemas de hipertensión porque mucho sodio, que por mucha comida, no existía eso. Más bien al contrario, y por eso todos nuestros sistemas han evolucionado para subirnos la presión, no para bajarla. Por eso es que hoy en día, que ya no tenemos esos problemas, vivimos con una presión arterial normal, y más bien nos dedicamos a subirla con el consumo excesivo de sodio, malos estilos de vida, tabaquismo, alcoholismo. Tenemos los fármacos para bajar la presión. Muy bien, esto es el inotropismo, ¿ya? Igualito, ¿no? La fuerza de contracción, la contractibilidad que tiene el corazón. Muy bien, su parte favorita, las preguntas. A ver, doctor, Guillermo, ¿no? A ver, doctor. Se muestra una imagen de los registros de presión en un voluntario sano, en el cual de los siguientes puntos del diagrama es más probable que el flujo sanguíneo a través de las arterias coronarias alcance su punto máximo. A ver. Así le vamos a poner en su siguiente PC, 10 puntos. ¿Qué me dice? Si han prestado atención, van a poder deducirlo, van a poder llegar a la conclusión. Para empezar, el flujo, ¿cuándo es que come el corazón? ¿En qué momento se nutre el corazón? En diástole, ¿Por qué no en la sístole? porque está en movimiento. Si el corazón le da de comer a todo el mundo en la sístole, ¿sí o no? Bota la sangre y le da sangre a todos los riñones, al cerebro, pulmones, etc. Pero claro, el corazón ¿cuándo come, no? En la sístole no puede ser. ¿Por qué? Porque acuérdense que las arterias coronarias se comprimen también en la sístole. Entonces no puede ser en la sístole. Tiene que ser más bien cuando el corazón se está relajando. ¿Correcto? Muy bien. Y ya hemos hablado. Nosotros, la presión va de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que la presión tiene que ser máxima en las arterias coronarias. ¿De dónde salen las arterias coronarias? De la aorta. Cuando la presión en la aorta sea lo máximo y la presión en el ventrículo sea lo mínimo,
ahí va a ser el mayor flujo coronario que vamos a tener. Con eso dicho, ¿dónde sería? ¿En qué punto la presión de la aorta está al tope y el ventrículo está en lo mínimo? En la C, jalado. En la C, ¿dónde está la presión de la aorta? Ahí. ¿Y dónde está la presión del ventrículo? Ahí. Está bien bonito, pues. ¿Cómo va a ser la C? En la E, por supuesto. La presión de la aorta está por acá y la presión del ventrículo está por acá. Ese es el punto máximo, la mayor diferencia que va a haber entre la presión de la aorta y la presión del ventrículo. Listo. Ahí. A ver, ¿quién me ayuda con esto? A ver, doctora, de Malibu. Durante la fase de relajación isovolumétrica del ciclo cardíaco en un individuo sano, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe con mayor precisión el estado de las válvulas y el flujo de presión? A ver, pregunta directa, ¿no? A ver, muchachos. Doctora, ¿cuál cree usted y quién la puede ayudar? Para empezar, en la relajación isovolumétrica, así como en la contracción isovolumétrica, ¿cómo están todas las válvulas? Pues entonces, ¿por qué dudamos? Ambas válvulas, aórtica y mitral, están cerradas. ¿Ya? ¿Está bien? Y la presión ventricular aumenta lentamente. En la relajación isovolúmica, ¿la presión aumenta? No. Entonces, y acá, ambas válvulas, aórtica y mitral, están cerradas. ¿Está bien? Y la presión ventricular se mantiene en equilibrio. ¿Se mantiene en equilibrio? La D. Ambas válvulas aórtica y mitral están cerradas y la presión ventricular está cayendo bruscamente. Esa es la mejor respuesta. La D. Simplemente la próxima, les borro la D y pongo ninguna de las anteriores, ¿no? Para que ustedes también piensen, por supuesto. Claro, muy fácil estar seleccionando la respuesta. Ustedes tienen que saber que las válvulas están cerradas y que la presión está bajando. La presión no está aumentando ni se mantiene. Siguiente. A ver. ¿Quién me puede ayudar con esto? A ver, doctor. Usted lentes. Una mujer de 37 años acude al médico por presentar dificultad para respirar, que aumenta con el ejercicio en los últimos 2 meses. Solía caminar por su vecindario todas las noches, pero ahora tiene dificultades para realizar sus actividades diarias. Además, comenzó a dormir con 3 almohadas por la noche. Recuerda haber sido hospitalizada debido a una enfermedad grave durante su infancia, pero no ha consultado al médico desde que emigró de Bangladesh hace 7 años. La exploración física muestra crepitantes en las bases pulmonares bilaterales, se escucha un chasquido de apertura seguido de un retumbo telediastólico, que se ausculta mejor en el 5º espacio intercostal, a la altura de la línea medio clavicular. ¿Cuál de los puntos marcados en la descripción general se corresponde mejor con el tiempo de apertura fisiológico de la válvula cardíaca afectada en este paciente? En pocas palabras, ¿en qué momento se abre la válvula de este paciente? Esta pregunta la pueden resolver de 2 maneras. O bien dominan su clínica bien y sus valvulopatías, qué enfermedad tiene esta paciente, y ahí simplemente pensar, uy, ¿qué válvula está afectada por esta enfermedad de manera más común? O sin saber todo eso, si no se acuerdan, simplemente por el examen físico, ¿no? Dicen, chasquido de apertura, ya listo. Entonces con eso nomás me estoy diciendo que es la apertura de una de las válvulas, porque nosotros necesitamos saber si es apertura o cierre, ¿no? Es apertura. Seguido de un retumbo telediastólico, listo. Entonces es una apertura que se da en la diástole. Muy bien. ¿Qué válvulas se abren en la diástole? Relajación isovolúmica. Entonces, ¿dónde está ocurriendo ahí la relajación isovolúmica? Perdón, la relajación isovolúmica, perdón. Después de la relajación isovolúmica, ¿qué ocurre? El llenado, ahí se abre, ¿no? Muy bien. Entonces, se abren las válvulas auriculoventriculares. ¿En qué punto de esos está ocurriendo la fase de llenado? ¿En qué momento acabó la relajación isovolúmica? En la I. Muy bien, en la I.
Ahí es donde se están abriendo las válvulas auriculoventriculares. Perfecto. Punto. La otra manera que pueden haberlo sacado es decir, ¿no? Recuerda haber sido hospitalizada en una enfermedad grave en su infancia, ¿no? De Bangladesh, posiblemente hablando de un antecedente de fiebre reumática, ¿no? Que mayormente ataca la válvula mitral. Ya estoy hablando en la siguiente clase de electrofisio. Ya muchachos. Bueno,